¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Todo tuyo, compañera. Bueno, hoy es el día, llegó el 5 de noviembre, que sin exageración ha definido la política internacional de los últimos meses y tendría un peso enorme en el orden mundial que se viene. Hoy Estados Unidos votará en sus 60º presidenciales, unas presidenciales extremadamente competidas, como vienen siendo muchas en las últimas 2 décadas. La pregunta que todos se hacen ahora y que nos hacíamos ayer, anteayer, etcétera, es si va a ser el republicano Donald Trump o la demócrata Kamala Harris la que tome las riendas del poder de la primera potencia mundial a partir de 2025. Y es todo un reto responderlo. En la historia de las encuestas modernas, nunca ha habido una contienda en la que los sondeos finales muestren un resultado tan reñido. Esto apunta en The New York Times el analista político jefe de ese diario, Nate Cohn. De momento, el modelo 538, que recoge todas las encuestas del país junto con el voto histórico y los datos económicos y sociales de cada estado, le da una ventaja ligera en voto popular a Kamala Harris, un 48,1% contra un 46,8% de Trump. Pero ya sabemos de los programas anteriores que les recomendamos que vean que una cosa es el voto popular y otra es la decisión de los grandes electores y sobre todo de los que proceden de los denominados estados péndulo, ¿verdad, Ina? Efectivamente, hay 2 cosas que tenemos que tener claro de cara a esta noche electoral y como bien dices, Irene Sugasti ya lo había explicado en algún programa anterior. Os lo recuerdo de todas maneras. Primero, hoy no se vota directamente al presidente, sino que se trata de un sufragio indirecto donde la elección se decide con los votos de los compromisarios del colegio electoral. Es decir, no hay una papeleta que ponga Trump o Harris, sino que se vota a 538 ciudadanos y ciudadanas llamados electores o compromisarios que son nominados por los partidos políticos en los 50 estados del país. Ellos serán los que emitan su voto a favor de un determinado candidato. Ganar en voto popular en uno de los 50 estados supone llevarse todos los votos que aporta el colegio electoral de este. O sea, si un candidato, por ejemplo, gana el 50,1% de los votos en Texas, se le otorgan los 40 votos de los compromisarios de ese estado. Se lleva todo. El número de votos que otorga cada colegio electoral varía, además, de estado a estado, ya que se determina en función de la población de cada uno de ellos. Y para ser proclamado presidente, un candidato tiene que hacerse con al menos 270 votos de los electores de los 538 totales. Y segundo dato a tener en cuenta y que seguir sobre todo en estas elecciones tan reñidas. La victoria de uno o de otro dependerá directamente de los resultados en los llamados swinging states o estados péndulo. ¿Qué son? Son los que varían su voto frente a una mayoría de estados que históricamente votan lo mismo. Por ejemplo, vean ese mapa. Texas, Utah, Alaska casi siempre votan rojo, o sea, los republicanos. Massachusetts o el Distrito de Columbia y Washington, D.C. son los estados tradicionalmente azules, votan demócrata. Y después están los estados péndulo, los que no son tan previsibles y que van variando su voto de elección a elección, dando victoria a uno o a otro candidato. Son 7 en 2024. Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Así, la victoria de Trump o de Harris dependerá directamente, casi con toda seguridad, de los resultados de las votaciones en esos 7 estados clave o estados péndulo. Las encuestas que aloja la ya citada plataforma 538 muestran nuevamente un resultado muy apretado, una ventaja de Trump en 5 de los 7 estados y una ventaja de Harris, pero muy estrecha, como de 0,2% en Pensilvania, que otorga a 19 electores. O sea, un escenario de empate virtual. En 2020 las encuestas le daban una ligera ventaja a Hillary Clinton y el resultado ya sabemos todos cuál fue. En eso está la intriga de estas elecciones y los riesgos también. Por eso resulta tan difícil pronosticar quién ganará esta noche y es muy probable que mañana tampoco lo tengamos tan claro, sino que tendremos que esperar el recuento voto por voto que se va a prolongar y también el recuento del voto por correo, que en 2020 fue el detonante de un escenario casi que de preguerra civil, con Trump sembrando dudas acerca de la limpieza del proceso y denunciando que le han robado la presidencia.
El voto por correo, de hecho, comenzó ya hace unos días. 75 millones de ciudadanos votaron de forma anticipada, incluida la candidata demócrata Kamala Harris. Estamos hablando de casi la mitad de los 158 millones de ciudadanos que están llamados a las urnas. Ahora bien, ¿qué va a guiar a los estadounidenses indecisos a la hora de inclinarse por Harris o por Trump? ¿Se puede saber? Bueno, Ina? un poco lo mismo que guió a otros ciudadanos a emitir su voto en otras latitudes, la economía principalmente. Datos como la inflación, el nivel de los salarios o el precio de la gasolina pueden resultar determinantes. Durante la presidencia de Joe Biden, la inflación superó el 9%, por ejemplo, pero en los últimos meses ha caído aproximadamente el 2,4% a nivel nacional. Dice Foreign Policy que en general Estados Unidos pasó una recuperación post-pandemia relativamente favorable, de manera que el desempleo está en mínimos casi récord y los precios de la gasolina bastante por debajo de los máximos recientes. Todo ello puede inclinar la balanza a favor de Harris. Tanto Harris como Trump prometen arreglar la economía, aunque el discurso de Trump es bastante simplón. Dice que hizo rico a Estados Unidos la primera vez que estuvo en la Casa Blanca y que lo volverá a hacer. También culpa a Harris y a Biden por un aumento de la inflación bajo su administración. Además, promete reducir los precios de la energía a la mitad. Kamala Harris, a su vez, se comprometió a repartir hasta $25,000 en ayudas para el pago inicial a cada comprador de primera vivienda a lo largo de 4 años. También prometió ayudas a los padres de hijos recién nacidos. Apoyos sociales que, si miramos algunas estadísticas económicas del país, parecen resultar de suma importancia. Un estudio basado en datos gubernamentales del que se hizo eco la revista Newsweek reveló que la proporción de estadounidenses que viven en hogares de clase media cayó del 61% en 1971 al 51% en 2023. Así que Estados Unidos no deja de ser otro país entre tantos en el que la clase media básicamente pues, se está aniquilando. En el programa anterior les dimos algunas claves de lo que serían las políticas internacionales de ambos, porque, como decía, no recuerdo qué sabio escritor, puede ser que Galeano o Caparrós, no fui capaz de encontrarlo. Bueno, lo lógico sería, decía este escritor, que todos votásemos en las elecciones de Estados Unidos porque nos afectan casi más que cualquier otra. Algo que saben perfectamente y especialmente en América Latina. En cualquier caso, un regreso de Trump podría suponer un hipotético fin de la guerra en Ucrania, seguramente beneficiando a Rusia y a su amigo Putin de algún modo, un aumento de aranceles para China, que el republicano promete elevar hasta un 60%, y unas palmaditas en la espalda a gobiernos cipayos como el de Milei, sin que ello suponga las ayudas económicas que países como Argentina necesitan. Ayer también, de hecho, amenazó con establecer aranceles de hasta el 100% a México, el mayor socio comercial de Estados Unidos el año pasado, bueno, en otra escalada más de las drásticas promesas proteccionistas de su campaña presidencial de 2024. Una victoria de Harris, a su vez, supondría cierta continuidad de lo que tenemos hoy: apoyo a la guerra en Ucrania, apoyo financiero, armamentístico y blindaje moral de Israel, el genocidio en Gaza, aunque probablemente con menos incontinencia verbal que la que podría llegar a tener Trump, que también aseguraría ese apoyo férreo al Estado de Israel. El director de Atlantic Council, Frederick Kempe, dijo que gane quien gane, se convertirá en comandante en jefe en el momento más peligroso desde la Guerra Fría, un aviso de más guerras. Y a nivel interno, más allá de la economía, los temas que centran la atención y pueden inclinar la balanza a favor de Trump son la inmigración, la seguridad o la inseguridad y el fentanilo. ¿Se acuerdan de este vídeo del primer debate entre Trump y Harris? In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Que se están comiendo a los perros y a los gatos en Springfield. Esto lo dijo Trump en referencia a migrantes haitianos y luego aclaró que lo había oído por la televisión. Dio mucha carnaza para memes, pero define muy bien lo que va a hacer en políticas migratorias: acusar a los negros de comerse a tus mascotas. Total, de hecho el think tank ultraconservador Heritage Foundation elaboró un proyecto denominado Estrategia 2025 que marca una suerte de hoja de ruta para Donald
Donald Trump en caso de ser elegido. Las políticas anti-inmigración son uno de los pilares centrales, además de la eliminación de algunos ministerios, como el de educación, al estilo de Milei, o el proteccionismo extremo. Pero vamos, que Trump ya prometió la campaña de deportaciones más grande que haya visto Estados Unidos en su historia. Según datos oficiales, desde 2021 hubo 4 millones de deportados en ese país. Trump quiere multiplicar esta cifra. Así que muy malas noticias para algunos de nuestros seguidores en Estados Unidos, que no son pocos. Vamos a ver qué nos depara esta noche. De momento, nada fue capaz de parar al candidato republicano, ni 2 intentos de impeachment, ni la derrota en las elecciones anteriores, ni los 4 casos abiertos, ni 2 atentados en su contra. Después del primero, cuando las imágenes de su oreja ensangrentada dieron la vuelta al mundo, su victoria pasó a ser inevitable, ¿verdad? Pasó a parecer inevitable, con un Joe Biden perdido y desdibujado, efectivamente lo parecía. Y hasta Trump se rió de la postulación de Kamala Harris desde un cochecito de golf. ¿Se acuerdan de eso? And that means we have Kamala. I think she's going to be better. She's so bad. She's so pathetic. She's so fucking bad. So I just can't imagine. Jodidamente mala, dijo, pero bueno, con el apoyo de todos los medios liberales y un relativamente buen desempeño en los debates electorales, Kamala Harris ha ido subiendo en las encuestas hasta llegar donde estamos hoy, envueltos en incertidumbre y sin poder dar un pronóstico claro. Habrá que abastecernos de palomitas para ver cómo va a ser ese conteo y qué pasará después. Si habrá repetición del intento de toma del Capitolio, porque Trump ya avisó que cualquier elección que no concluya con su triunfo será fraudulenta. Lo veremos. Y después habrá que ver qué supondrá esto para el mundo entero, porque, como ya decíamos antes, Estados Unidos nunca defrauda. Sus políticas de cara al exterior siempre son todavía peores de lo que uno podría imaginarse, aunque, como solemos decir aquí, independientemente de que gobiernen los demócratas o gobiernen los republicanos, el poder va a continuar siempre en las mismas manos: el complejo financiero, el conglomerado industrial militar, los grandes capitales y sus lobbies en general. En fin, menudo panorama. Gracias, Ina. Thank you all. And listen, on the topic of Gaza, we must end that war. And we must end the war and bring the hostages home. But now I am speaking about 2024. All right. There's a yearning in our country for a president who sees the people, not just looking in the mirror all the time, but sees the people, who gets you and who will fight for you. That is what this election is about.